Ya estamos en la audiencia de su Tribunal de la Tarde y nos acompaña don Daniel Pou, politólogo y además especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Buenas tardes y bienvenido al Tribunal de la Tarde. Esta es su casa. Buenas tardes, muy complacido de compartir de nuevo con ustedes este fabuloso programa que es realmente un evento de la información y el análisis en la televisión dominicana. Mire, hablando de compartir, un cafecito Santo Domingo, vamos a compartir, a brindar. Eso es un levantamuertos. Así es. Y mientras usted toma su primer sorbo de café, quiero iniciar analizando la situación que al parecer no termina nunca y que tenemos meses, años, porque desde el año pasado y creo que antes estamos tocando este tema, todo lo que se suscita alrededor de la posibilidad o no de una modificación constitucional. Ya vemos el Congreso, cómo está el espectáculo bochornoso entre legisladores y miembros de las fuerzas del ejército, de la policía, los motoconchistas de la Constitución, algunos dominicanos y otros nacionales haitianos y todo este pues show de la sociedad del espectáculo que se vive alrededor de algo tan serio como debe ser quién va a dirigir los destinos del país. Sí, como decía, espectáculo bochornoso. En ningún país del mundo un agente del orden se atreve a esgrimirle una macana a un legislador. Eso realmente desborda los límites. Ni un legislador a quitarle la macana también. Bueno, a la depende, gente. si te va a agredir se la quita, eso depende. Lo que pasa está que aquí a veces la mayoría de los miembros de la fuerza del orden que participan en determinados eventos no tienen la instrucción ni las informaciones necesarias para proteger, por eso es tan peligroso. Hay que ver que al senador Paliza también, creo que ayer o antes de ayer se le estaba impidiendo el paso. Realmente son situaciones lamentablemente que da pena que en pleno siglo XXI y después de haber agotado tanto un proyecto para fomentar la democracia y el orden institucional, pues en República Dominicana tengamos que ver eso. Yo soy de los que digo que esa militarización del Congreso es un acto irresponsable. Ya fue retirada. Y que atenta contra la democracia. Don Daniel ya fue retirada. Y también digo que aquí la gente tiene que empezar a entrenarse para protestar. Protestar no es un acto subversivo. En todos los países civilizados la gente protesta, los maestros protestan, los médicos protestan. Claro, protestar pacíficamente, hacerse sentir. Ya hemos tenido... No es satanizar la protesta, sino hacerla dentro del orden. Y el otro tema es que aquí las autoridades tienen que entender que la ley dice que usted sencillamente tiene que notificar para que la protesta sea protegida. No se necesita permiso. Es un derecho constitucional del ciudadano. Hay que ir poniendo las cosas en orden. Claro. Pero estamos realmente frente a una gran crisis institucional. Una gran crisis institucional que incluso ha retrotraído la economía. Muchos sectores empresariales se están quejando. Yo he tenido contacto con empresarios de diferentes niveles que me dicen que sus operaciones han bajado en este último mes pasado hasta un 50%. El Estado se ve en una situación bastante difícil porque justamente uno de los motores de la economía en República Dominicana, que es el turismo, empieza a ralentizarse. Hay que saber que cuando el presidente habló el 27 de febrero de crecimiento económico, obvió un párrafo que la CEPAL, Comisión Económica de América Latina, había establecido en ese informe, y era que decía el principal problema que tiene República Dominicana con su estabilidad macroeconómica y con su crecimiento es que depende de tres motores exógenos, externos, que los dominicanos no tienen capacidad de controlar: turismo, prestan, financiamiento internacional y remesas. Y hay que ver lo que sucedió años pasados cuando la economía norteamericana se contrajo, cómo se cayeron las remesas. Es más, aquí habían familias que estaban enviándole dinero a sus familiares en el extranjero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero por solidaridad.
En Estados Unidos muchos dominicanos, familias enteras quedaron sin ingresos. Y ahora mismo los Estados Unidos están montados en una ola de casi pleno empleo, creo que tienen la tasa de desempleo en 3.5, que es prácticamente cero, pero los economistas más visionarios dicen que esto no es sostenible en tiempo y espacio porque no se han producido las transformaciones necesarias en la economía norteamericana para que esto sea una situación sostenible. Entonces, un país que tiene este tipo de situación debe tener mucho cuidado con su proyección hacia el extranjero, porque lamentablemente nosotros estamos atravesando un trayecto en el filo de la navaja. Y creo que el país debe de reorientarse en términos institucionales, que la pugnacidad política no desplace los temas de la agenda nacional. Tenemos una situación que afrontar con el turismo, hay una campaña, yo he recibido informaciones de diferentes latitudes, lo del Congreso fue suficiente para que hasta periódicos berlineses lo sacaran en páginas en grande, que otras noticias de República Dominicana no lo hacen. Y realmente en el compromiso estratégico para hacer daño a República Dominicana hay grandes poderes internacionales que manejan grandes recursos en los medios de comunicación. Entre ellos se localiza Fox News. Claro. Que Fox News no es tan solo Fox News. La gente de Fox News, los propietarios, los principales inversionistas, tienen inversiones en Australia. Ya hicieron renunciar a un primer ministro por la presión que llegaron a ejercer. Es un grupo de sectores conservadores norteamericanos que se ha dado a la tarea que donde ellos no pueden ejercer la tutela de las modalidades de gobierno, pues ellos sencillamente arremeten y hacen quebrar el país o hacen quebrar el gobierno. Entonces tenemos que estar muy contestes con eso. Yo creo que en este momento en República Dominicana el gobierno debería tener instalada una mesa de crisis. Y una mesa de crisis no tan solo para funcionarios del gobierno, sino para todo aquel que pueda aportar. Porque hay intereses estratégicos que están siendo amenazados y creo que es una responsabilidad no tan solo de este gobierno, porque este gobierno es un gobierno que tiene un plazo hasta ahora y nadie sabe si va a volver a triunfar el Partido de la Liberación Dominicana o el PQD o el Partido de los Veteranos Civiles o cualquier otro partido, pero una crisis eventual afectaría a todo y a cada uno de los dominicanos, por más potentado que se sienta y por más privilegiado que se sitúe. Don Daniel, la situación del Partido de la Liberación Dominicana, sabemos que hay una crisis a lo interno de la organización. El presidente Danilo Medina, con posibilidad de repostularse, claro, introduciendo una reforma constitucional en el Congreso, el expresidente Leonel Fernández con deseos de retornar. Esta situación que se ha creado, estas fricciones, ¿pudieran salvarse? ¿Hay tiempo para que antes de que se presente un candidato a la presidencia por el partido pudieran ponerse de acuerdo estas dos facciones? Y si el día del natalicio del profesor Bosch, el pasado domingo, donde Leonel Fernández estuvo hablando de unidad, si esto realmente da algún tipo de esperanza a estas declaraciones. Bueno, para el doctor Leonel Fernández es más cómodo hablar de unidad que para Danilo Medina, porque Danilo Medina está en el poder y Leonel Fernández está buscando la manera de instalar su posición dentro de la correlación de fuerzas que se da al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no podemos dejarnos distraer de retórica. Lo que sucede está que en el PLD cada vez más Bosch va siendo el gran olvidado, y eso hay que decirlo. No se vieron funcionarios. Me recordó mucho al PRD, que iba un sector del PRD por la mañana a honrar a Peña Gómez, iba a otro porque no podían compartir el mismo espacio ante el mausoleo del doctor José Francisco Peña Gómez. Y por eso y por otros muchos elementos hay que decir que el PLD se PRD hizo.
Ay, Dios mío. Sí. Qué sí. feo suena Ya eso. ese PRD hizo Pero el PLD. pero hace mucho. Hace mucho. Entonces, Los mismos, entonces, si se PRDizó don Daniel, entonces el PLD va a terminar como el PRD. correcto. Dividido. Pues correcto. ¿Y tú piensas que no? ¿A sillazos? Yo ¿Eh? no, yo ¿A no. sillazos? Quizás Yo no no se sé. tiren sillazos, pero buscarán otra modalidad de dirimir sus rabias y sus disgustos, que también puede ser violenta. Bueno, por Twitter se ha hecho bastante. Bueno, en Twitter los cadáveres ruedan. Los gigabytes de cadáveres que se producen en Twitter todos los días. Y tú sabes con lo activo que soy yo en Twitter, donde yo escucho personas esgrimiendo discursos desde perro realengo sí. Y cosas por el estilo, que yo me quedo asombrado porque hay gente que ha perdido la cordura. Ahora bien, miren señores, pero esto no es de extrañarse. Este fenómeno se viene dando, y yo he hablado, tú me has escuchado años hablar del tema, la fisura dentro del PLD, el desgaste del modelo político que tenemos, que ha reducido los partidos a una suerte de cochinbrera de inversionistas. Tú ves que una gran cantidad de dirigentes no saben articular un discurso mínimo de lo político y de la política, porque son gente que han venido al espacio de lo político a tratar de encontrar alguna brecha por donde colarse para que sus capitales pues crezcan a partir de ciertos favoritismos. Porque eso a mí me preocupa mucho cada vez que me dicen que un empresario se metió a político, porque la visión corporativa dentro de la política es sencillamente una visión disfuncional, porque en política la única rentabilidad que se debe buscar es el bienestar del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, lamentablemente en el Partido de la Liberación Dominicana se perdió el norte. Bueno, ¿qué te digo? Gente incluso buena, que no es militante político, que siempre favoreció al Partido de la Liberación Dominicana, hoy en día no tiene ningún interés ni de tener ningún contacto con el Partido de la Liberación Dominicana. La mística salió hecha añicos y se está en un enfrentamiento. Ahora, ¿qué ha sucedido? En el Partido de la Liberación Dominicana, como les decía anteriormente, no se construyó el liderazgo de relevo, porque producto de un modelo político que ha ido socavando todas las prácticas democráticas, e incluso al interno de los propios partidos, de todos, porque aquí lamentablemente la mayoría de los partidos los procesos los celebran de dedos y de inversionistas, ¿no? Tú pones uno mío, yo pongo uno tuyo. Bueno, el PRM se reservó 29 posiciones. No, Susi, no tan solo a eso, mi amor, porque eso es otra cosa que, verdad, es significativa. Es que cuando se eligieron las autoridades del PRM, uno puso a Paliza y el otro puso a su hija. ¿Y quién va a ser el árbitro ahí? Y entonces es la visión de la repartición. Y yo no digo que Carolina Mejía no sea una persona capaz, pero Carolina Mejía no tiene trayectoria política para ser secretario general de una organización que es el principal partido de la oposición. Su trayectoria política es hija de Hipólito. Pero eso no se transmite genéticamente. Eso hay que... Y a veces la gente se hereda, los políticos heredan. Mira, la política corre por la sangre. Pero también hay un ejercicio que debe realizarse. Mira, en República Dominicana la tradición ha sido es que los hijos de los grandes dirigentes políticos o no son políticos o son unos políticos fracasados. Tan sencillo como eso. Algunos han vivido de la política pero no son políticos con luces como sus padres, no tienen proyección. Pero bien, para no agotarnos en esa minucia, porque eso no es lo trascendente, lo importante es que todo el mundo habla de cambios, así en abstracto, cambios genéricos. En un país lo que se requieren son transformaciones. La sociedad dominicana requiere transformaciones, porque tú cambias lo que no funciona o la parte mala que tiene un sistema, pero es que tenemos sistemas que no funcionan. Hay crisis de institucionalidad. El propio Estado abandona su legitimidad y asume prácticas
que son ilegítimas. Aquí hay mucho susto con la inversión extranjera, porque aquí hay gente que ha venido a invertir, y no es por la coima que le quieren cobrar, sino porque ahí, bueno, hoy en día ni siquiera un título de propiedad es algo definitivo en República Dominicana. Podría estar sujeto a muchas situaciones. La explotación minera es lo más elocuente. Una empresa se pasa 10 años explorando el oro de San Juan, lo encuentra, y desde que dicen que lo encuentra, que viene la etapa de concesión, viene el tigueraje de San Juan encabezado por el senador y la diputada, y ¿qué hace la compañía? Que se retira del país porque ellos no van a ponerse a polemizar con los políticos. Falcon Bridge, en una situación crítica, ha tenido hasta que traer materia prima del extranjero para poder seguir funcionando, y ahí está Loma Miranda, que ha sido el principal instrumento para proyectarse a un grupo de políticos de esa zona, de La Vega, Bonao, etcétera, sobre mentiras, sobre diatribas, sobre actitudes chantajistas, pero nadie se atreve a tocarlo porque son de la tendencia del presidente, o eso tumba votos. Entonces, oye, realmente la situación institucional del país es difícil. El tema de las malas prácticas desde el punto de vista de la política criminal. Hoy en República Dominicana se demuestra que una cantidad de turistas que murieron en este país no se le hizo prueba antes de entregar los cadáveres, toxicológicas, pruebas que son parte del protocolo de rigor al momento de usted recibir un cadáver que ha muerto por causas desconocidas. Porque entonces todo eso nos hace vulnerables. Todo eso está siendo tomado en el extranjero y están haciendo un gran cóctel para tirarnos en nuestra cara, que la Procuraduría General de la República no tiene credibilidad. Ahí anda la encuesta Latinobarómetro de las Américas. La policía es una de las instituciones que la población percibe como más perversa y menos creíble. El Latinobarómetro de las Américas y en otras encuestas está en última instancia. Acaba de salir anteayer, se me olvida el nombre de la institución, una evaluación de la calidad de la democracia en América Latina, y nosotros encabezando el último rango de países en calidad de democracia, porque dice que no hay separación entre el sistema de justicia, poder ejecutivo, ministerio público. Eso tiene que ver con la democracia también, en un país donde todavía el Procurador General de la República es un empleado del presidente de la República. Entonces, mira, la situación está difícil. Como dicen, el horno no está para galletitas. Entonces, en República, en vez de estar polemizando si Danilo puede volver o no, vamos a resolver todos estos problemas, porque es que como proyecto país estamos cayendo en un punto de agotamiento, estamos perdiendo territorio en todos los planos. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a recuperarnos cómo? ¿Cogiendo más dinero prestado? Estamos ahora mismo en el vórtice del mayor escándalo de América Latina con la empresa brasileña Odebrecht. Bueno. O sea, y eso el Partido de la Liberación Dominicana, con una insensatez terrible, porque lamentablemente es un partido ya erosionado por todos los males que sacuden a la República Dominicana, pues en una disputa que en nada ayuda a la proyección del país. Bueno, gracias a Daniel Pou. Tiene que volver. Politólogo, amigo nuestro. Gracias, don Daniel, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad. Nos vamos por hoy, pero si Dios lo permite, mañana de 5 a 7 estaremos con ustedes presentándoles otro Tribunal de la Tarde. Pasen todos. Feliz noche.